Legislativa con nuestra directora Laura Martínez, quien se encuentra con la información respecto a las medidas que toma el gobierno la noche de este martes. Muy buenos días, doña Laura, adelante. Así es, buenos días, Jennifer, 7:10, 11 minutos de la mañana. Gracias por mantenerse con la revista. Estamos en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde básicamente hoy se estaría realizando una enorme movilización, por lo menos eso han anunciado las organizaciones sindicales, que estaría llegando a distintos puntos del país. Y ayer la ministra de Hacienda y el presidente del Banco Central anuncian una medida de cara o previo a esta movilización, una medida que genera bastantes preguntas, interrogantes, que vamos a tratar de evacuar esa mañana. Esa disposición es la compra de letras del Tesoro por parte del Ministerio de Hacienda, más bien, ¿verdad? Sería, sí, al Banco Central, ¿verdad? El Banco Central las compra el Banco Central las compra el Ministerio de Hacienda, perdón. Y en ese sentido, estas letras del Tesoro es un sistema que no se utiliza desde 1994 y que utilizó el expresidente don Rodrigo Carazo. Ahora, eso se hace para evitar supuestamente, y eso es lo que así anunciaron, un desbarajuste en la economía del país. Porque el gobierno recurre a este salvamento del Banco Central para pagar sus gastos en el tercer trimestre del 2018. ¿Es así? De este año, lo que incluye salarios, lo que incluye también ayudas sociales, lo que incluye deuda pública, ¿verdad? Ese salvavidas, el cual fue anunciado ayer, decíamos, por ambos jerarcas, es de 500.000 millones de colones, ¿verdad? ¿Qué impacto podría generar? ¿Se justifican los temores infundados o no? Bien, eso es lo que vamos a poner en perspectiva con dos economistas que nos acompañan, decíamos, Federico Rivera y Melvin Garita. Buenos días a ambos. Primero que todo, ¿qué significa? Podremos explicar en términos muy, muy sencillos qué significa invertir en letras del Tesoro. Una medida que no es la primera vez que se hace. Pero que, digamos, tenía un par de décadas, tal vez, de no realizarse, casi, sí, un par de décadas de no realizarse. ¿Qué significa ello? ¿Pueden explicarme? Sí, básicamente lo que está ocurriendo en este momento es que el Banco Central está dándole dinero a cambio de estas letras, que son un pagaré que el gobierno se compromete a pagarle dentro de 90 días. Es de muy corto plazo y acá lo que queda es la capacidad que pueda tener el gobierno de recoger estos recursos, ya sea a través de otras colocaciones en el mercado local o en el mercado internacional para pagarle al Banco Central. Ese problema de la capacidad que tenga Hacienda de reaccionar en 90 días es lo que podría generar un enorme problema para la economía costarricense. Y cuando digo enorme, realmente es importante. Si uno revisa las estadísticas de cuánto dinero hay en circulación, cuántas monedas y billetes tenemos todos los costarricenses. Exacto. En la economía nacional, revisa que hay poco menos de 1 billón de colones, y esta compra es básicamente la mitad de esa cantidad. O sea, para ponerlo en términos sencillos, es como si nosotros nos levantáramos con la mitad. Si ayer nos acostamos con 100.000 colones en la cuenta bancaria, amanezcamos hoy con 150.000, y ese exceso de liquidez que implicarían esta compra, definitivamente lo que nos llevaría es a tener presiones inflacionarias, presiones en las tasas de interés al alza y en el tipo de cambio. ¿Cómo no se podría ocurrir esas presiones? Si el gobierno logra de una forma definitiva conseguir esos recursos para devolverle este dinero al Banco Central. Y a eso voy, Melvin Garita y Federico Rivera. ¿Por qué no se pudo conseguir ese dinero afuera y lo tiene que dar el Banco Central al Ministerio de Hacienda? Es cierto que los intereses por los cuales se tenía que pagar si conseguía ese dinero afuera eran demasiado altos para el Ministerio de Hacienda. ¿Qué nos dice Federico Rivera? Buenos días. Buenos días. Bueno, hay este mecanismo se ha usado 3 veces en la economía costarricense. Usted ya lo mencionó, en el tiempo de la administración de Rodrigo Carazo. Exactamente. En el 94 sería la administración de don José María. José María, sí.
Con el cierre del Banco Anglo. Con el cierre a raíz del cierre del Banco Anglo. Sí, el primero, en el caso de Rodrigo Carazo, fue para solventar un problema fiscal, ¿verdad? Porque el país en ese momento, su déficit era bastante elevado. Y después en el 94, como ya ustedes lo mencionaron, con el cierre del Anglo para poder hacerle frente a ese cierre. Hoy día tenemos un cierre sí, en el Bancrédito. Hoy tenemos los dos fenómenos, ¿verdad? Simultáneos, que sería el cierre del Bancrédito más el tema de deuda. Lo que sucede el es tema que, de deuda, para explicarlo más sencillo, Federico, ¿qué es? Digamos, en deuda pública, ¿verdad? Estamos hablando para cubrir deuda. Hay unos aspectos importantes a considerar. Por ejemplo, Hacienda, de acuerdo a la parte de ingresos, necesita por mes 340,000 millones y solo recauda la mitad, ¿no? ¿Recauda se refieren a la recaudación? Sí, digamos, solo recauda. Tributos, sí, necesita gastar 340,000 millones y solo recauda el 50% de esos 340,000 millones. Ese déficit es mensual. Hay que entender el efecto multiplicador que esto conlleva en el tiempo. Ahora, todos los meses, ¿verdad? O sea, al inicio de cada mes, el Hacienda tiene que ver de dónde le hace frente con esos recursos. Busca recursos para financiar ese faltante. Ahora, solo hay que pagar tres cosas. Sí, los salarios, las pensiones, las pensiones y las tasas de interés, que hay deuda, ¿verdad? Hay que pagar tasas de interés. Ok. No sé si quería decir Pero algo. Ahí también hay que incluir las ayudas sociales. Pensiones, salarios, ayudas sociales. No. Bueno, lo que es ayuda social, eso ya está contemplado en presupuesto, pero hay que hacerle frente a tres gastos importantes. Pagar salarios, que es lo primero, porque si no esto no genera más huelga, ¿verdad? Hay que pagar pensión, porque bueno, tenemos una carga importante, y las tasas de interés, que son la deuda que el país tiene con el exterior. ¿Verdad? Que eso hay que entender que necesita comprar dólares para pagar también esa deuda. Ahora, quiero preguntarles, Melvin Garita ya iba a agregar algo más. Vamos a ver. Es una medida momentánea. ¿Por qué se hace momentánea? Es decir, hay posibilidades, ahora vamos a hablar de los impactos, pero hay posibilidades de que esto efectivamente se cumpla y después el Ministerio de Hacienda pueda salir a buscar esos recursos afuera y no mediante el Banco Central. ¿Es así o no? Sí, doña Laura, y aquí es un tema muy importante en línea con la pregunta anterior, porque estas dos preguntas están muy correlacionadas, y es esto. Usted preguntaba por qué estamos llegando a estas medidas extraordinarias que no se han tomado, muy pocas veces en el pasado, y es simplemente porque la capacidad de pago del gobierno está en entredicho. La evolución que han tenido las finanzas públicas, y este es un tema que se ha venido siguiendo en los últimos 10 años, no es positiva, y ya llegamos a un punto donde el financiamiento del déficit fiscal está poniéndose en entredicho la capacidad del gobierno de pagar esas deudas que ha adquirido. De ahí que se tome esta medida extraordinaria para financiar momentáneamente durante 3 meses el déficit fiscal. El problema está en que esto obedece a una inacción política. Lo que está ocurriendo en Costa Rica es simple y sencillamente que no somos capaces de tomar acciones específicas para ponerle fin al problema fiscal, para consolidar las finanzas públicas, y dado que no estamos tomando esas decisiones, los inversionistas, tanto locales como internacionales, ya están dudando de la capacidad de pago de Costa Rica. De ahí que es necesario, para que en estos próximos 90 días el gobierno pueda levantar estos recursos, se los pague al Banco Central y evitar todo este problema monetario que nos golpearía a todos en Costa Rica, y sobre todo a los más pobres, que en la Asamblea Legislativa se apruebe la actual reforma fiscal y además se empiece a caminar en la reforma al empleo público con la introducción del salario único. Perfecto, pero vamos, antes de pasar a ese grado, ¿verdad?, sobre las alternativas, me gustaría, don Melvin y don Federico, que le expliquemos a la gente un poco, y nos expliquemos todos lo que está aconteciendo. Si en 1994 esto sucedió, ¿cuál fue, digamos,
durante la administración Figueres Olsen a raíz del cierre del Banco Anglo. ¿Qué pasó en ese momento? Digamos, ¿cuál fue el comportamiento de la economía ya teniendo 2 experimentos y uno anterior en la administración de don Rodrigo Carazo, del expresidente Rodrigo Carazo? O sea, ¿cuál fue después lo que aconteció cuando se utilizaron estas letras de cambio? ¿Cómo respondió la economía? Bueno, vamos a ver, en el caso del tiempo de la administración Carazo hay que dejarlo claro que eso fue en los 80s, esa medida logró, digamos, en su momento resolver el problema, por lo menos atenuarlo. Había que entender que en ese momento pues la economía estaba en una devaluación acelerada porque nuestra moneda en ese momento... ¿Cuáles eran las condiciones? Sí, en ese momento recordemos que Costa Rica estuvo bloqueada financieramente porque no queríamos pagar deuda, que fue la posición de Rodrigo Carazo. Incluso el Fondo Monetario cuando llega, automáticamente don Rodrigo no los atiende porque tiene que atender primero a unos cooperativistas y desde ahí el Fondo Monetario decide bloquear el país porque no está pagando deuda. Es más, la posición fue de no pago deuda. Por lo tanto, eso generó un déficit fiscal bastante preocupante. Bueno, y los precios del petróleo estaban elevadísimos. Los precios teníamos buenos precios en el café, pero dependíamos Pero cayeron. No, estaban en $250. El precio del café en ese momento tenía los mejores precios, pero dependíamos solo del café. Hoy tenemos una economía altamente diversificada. Okay. Como por ejemplo para entender las diferencias de la coyuntura. Sí, ahora lo que hay que entender es que después de la administración de Carazo, cuando entra Luis Alberto Monge, ahí el que solventa este problema es AID. Porque AID le depositó a Costa Rica $1 millón por día no reembolsables, ¿verdad? Entonces hay que entender que tuvimos una ayuda internacional en ese caso. Con el Anglo costó más cerrarlo que intervenirlo, costó por más de 48 mil millones y cerrarlo hubiese costado solo 8 mil millones. Pero esa es una parte de la historia. En ese momento se logró resolver el asunto. Lo que tenemos ahora, hay un problema porque en la ley orgánica esta emisión, está prohibida. Y se utiliza este mecanismo para una emergencia. Bueno, pero eso sí así, porque está contemplado el mecanismo. Legalmente. Aquí, doña Laura, digamos, es legal bajo la premisa de que tiene que ser para solventar un caso muy específico, pero en términos generales no lo puede hacer, no lo debe hacer porque es una emisión inorgánica del dinero. Estás emitiendo un dinero sin respaldo en el mercado. Sí, aquí, digamos, para atender la consulta que nos hacía doña Laura, lo que se ha observado en las economías, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica, cuando esto ocurre y ese préstamo no se devuelve al Banco Central, es que se va a tener efectivamente tasas de inflación más altas, se va a tener tasas de interés más altas y se va a tener presión sobre el tipo de cambio. Por eso es muy importante que los costarricenses tengamos claro que esta es una medida extraordinaria y que la capacidad del gobierno, del Ministerio de Hacienda de devolver estos recursos al Banco Central es básica para que no nos afectemos. Pero se ha dado, lo han hecho, lo hicieron en la administración de José María Figueres en el 94. Si uno analiza estos periodos para Costa Rica, esos aumentos en la liquidez efectivamente presionaron las tasas de interés y presionaron la inflación. Entonces no podríamos descartar que si hay algún retraso en este pago ahora dentro de 3 meses, pues efectivamente todos los costarricenses podríamos enfrentar estos embates. Estimaciones gruesas que he realizado yo es, si no se lograra pagar estos 498 mil millones, la inflación podría tener un brinco a niveles incluso del 8%. Estaba diciendo el presidente del Banco Central, me parece ayer, don Rodrigo Cubero, que o sea, que sí es esperable que se pueda recuperar, es bastante viable que en 3 meses se logre tener, digamos, se logre solventar esto. Más bien el vaticinio de él y de las autoridades es que es algo de emergencia, pero que se ha utilizado y que sí va a lograr, digamos, cumplirse. Anuendo a lo que dice don Melvin. Ernesto Rivera. No, lo que acaba de decir don... Federico Rivera. Melvin, sí. Garita, sí. Melvin Garita, pero quiero decir, ahora está hablando Federico Rivera. Adelante.
El tema, por ejemplo, de los 90 días, digamos, el riesgo que hay es que no se recupere ese dinero. Lo que hay que entender es esto, ¿no? Se hace una emisión, cada colón tiene que estar respaldado por producción y por el oro que el país tiene, ¿verdad? Y eso implicaría, digamos, que cuando usted se escucha el discurso del gobierno, tal vez algo que no sea claro ayer, es que te dice, estamos haciendo esta emisión, ¿verdad? Se va a hacer esta medida, pero la economía está creciendo. O sea, el mensaje que te está mandando es que si la economía sigue creciendo, está generando reservas internacionales, ¿verdad? Que al fin y al cabo, pues, respaldaría la moneda. El problema es que aquí hay dos riesgos. La economía está decreciendo. Y si usted no crece a los ritmos que se espera, arriba del 3%, ¿verdad? Y además de eso tienes el problema de que no pueda solventar la deuda esta a 90 días, va a presionar a los precios. Y ahí en ese punto nos vamos a encontrar con que si no se cumple el plazo y no se paga, más el dinero que va a tener la sociedad en el bolsillo para consumir. Eso va a generar presión. Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener en causa y efecto bajo esta premisa? Que la gente, el ciudadano puede entrar en lo que se conoce como en una situación de pánico o incertidumbre. Entonces lo que va a hacer es que no va a consumir para tener una reserva en el bolsillo y puede afectar el comercio. Sí, aquí hay un tema de fondo que hay que tener presente, y es que esto es una medida extraordinaria y es algo que se tiene que devolver. Si no se devuelve, definitivamente todos los costarricenses vamos a tener problemas más adelante. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos cuando se toman este tipo de medidas? Que a un problema fiscal, que es el que tenemos hoy, le estaríamos aderezando un problema monetario. Como ya estábamos diciendo, si el gobierno no logra conseguir este dinero, tendríamos problemas, inflación al alza, tasas de interés al alza, tipo de cambio al alza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La capacidad de las personas de tomar decisiones en un ambiente donde ya no solo es la incertidumbre fiscal, sino también la incertidumbre monetaria, hace que las decisiones tanto de consumo como de inversión por parte de los empresarios disminuyan, haciendo que la economía entre en un ciclo de mayor desaceleración. Definitivamente necesitamos, y para todos los costarricenses, es necesario que este dinero se devuelva al Banco Central y para que don Melvin, que eso es lo que vaticina el presidente del Banco Central, o sea, que sí se va a reintegrar ese dinero. Claro, el asunto es que para reintegrar ese dinero, el Ministerio de Hacienda y el gobierno, en términos generales, tiene que dar una señal de confianza hacia los inversionistas, donde le diga que está arreglando los problemas de fondo, y los problemas de fondo, como lo señalaba anteriormente, tienen que ver con el empleo público. Si nosotros implementamos una reforma al empleo público con salario único y además implementamos las reglas fiscales, le vamos a decir a la sociedad costarricense y a la comunidad internacional, ya arreglamos el problema y en los próximos 5 o 10 años las finanzas públicas van a empezar a mejorar, porque esto no es un tema del que vamos a salir de un día para otro, pero sí vamos a dar una señal de que el problema de fondo se arregló y que en 10 años o en 15 años ya la deuda va a estar en niveles que son mucho más manejables de los que tenemos ahora. Con una señal de esas podríamos traer recursos mientras se estabiliza la economía, la gente empieza a volver a confiar en el gobierno, en su capacidad, y empezamos a salir de este bache en el que estamos. Vamos a ver si entiendo, porque fue en la administración Figueres cuando se aprueba un paquete de impuestos, pero sí se recurrió a esta medida y se da, vamos a ver, y se da el cierre del Banco Anglo. Ahora tenemos el cierre del Banco Crédito, de Bancrédito. Entonces, ¿cómo uno entender eso, don Melvin y don Federico Rivera? Recordamos que sí se aprueba un paquete fiscal que, por cierto, generó, fue más el cambio en el impuesto de ventas, me acuerdo, sube, y generó, por supuesto, una oleada de críticas, etcétera, porque se concentró en aumentar el impuesto. Y usted decía, don Federico Rivera, que esto es porque Hacienda no logra recaudar los tributos, no logra recorrer el dinero que se requiere, que son 340.000 millones, y solo logra la mitad. Mi pregunta es,
Bueno, entonces, ¿qué pasó en la administración Figueres que se tuvo que recurrir a este mecanismo a pesar de que se aprobó un paquete de impuestos? En el caso, o sea, lo que hay que entender es que cuando se genera una deuda y usted no tiene el mecanismo de ingreso, esta brecha, ¿verdad?, o bache que se va generando entre gasto versus ingresos, va a aumentar. Los impuestos que se aprobaron en su momento de José María era para cerrar ese bache. O sea, lo que hizo fue, digamos, atenuar la deuda. Hoy lo que hay que entender es que Costa Rica hoy está en otra dinámica muy diferente a la del tiempo de Carazo y a la de hoy. Hoy dependemos mucho de las calificadoras de riesgo a nivel internacional. Lo que tenemos que entender es que el tema fiscal en Costa Rica no es un tema de que nos hemos sentado como costarricenses a filosofar en términos de gasto e ingresos, porque ese problema lo tuvimos que haber resuelto hace 20 años y hasta ahora estamos intentando resolverlo. Ahora, lo que hay que entender es que este paquete no resuelve el problema fiscal, lo que hace es atenuar y lo que hace es frenar. Definitivamente. Y ahí, alineándolo con lo que estaba diciendo don Federico, necesitamos definitivamente trabajar la reforma del empleo público integral, que ahí es donde está el crecimiento del gasto desmedido. Vamos a ver, en la última ocasión con el cierre del Banco Anglo, Costa Rica ya había venido en una serie de programas de ajuste estructural, los famosos PAEs. Habíamos tenido el PAE 1, el PAE 2 y el PAE 3, correcto, que dejamos a medio camino, y ya se habían tomado reformas estructurales para mejorar el crecimiento de Costa Rica. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ya habíamos tomado decisiones, no porque queríamos hacerlo, sino porque para acceder a recursos externos, el Fondo Monetario nos pedía tomar esas reformas que eran necesarias, pero que como sociedad no las habíamos querido tomar, y es exactamente lo mismo lo que nos está pasando en este momento. Y entonces veníamos, por así decirlo, en un ciclo de mejora de la economía costarricense gracias a estas reformas que se tomaron y que nos llevaron hoy a tener la oferta exportable que mencionábamos anteriormente, de pasar de exportar café y banano a exportar más de 4.000 bienes y servicios en términos generales. Pero vamos a ver, don Melvin, más bien se han tomado un montón de medidas. Vamos a ver. Los cambios en las pensiones, los topes en las... Es decir, se esperaría que ya se aprobó el proyecto de fraude fiscal y venimos con una tendencia más, aumentó el déficit, pero venimos con desde varias administraciones acá, pero venimos con una tendencia también a hacer una serie de cambios. Me preocupa porque don Federico Rivera dice, es que ahora están las calificadoras, pero las calificadoras siempre han estado. Sí. Siempre han estado. Sí. Entonces, la duda que tengo es, vamos a ver, se aprobó un paquete de impuestos que varió el impuesto de ventas, pero igual hubo que recurrir a esta medida. Claro, debió haber sido, vamos a ver, el cierre del Banco Anglo se dio en septiembre. 14 de septiembre se anunció oficialmente de 1994. No lo olvido porque estaba en esa conferencia de prensa. Es decir, muy al inicio de la gestión de don José María. Pero se tuvo que recurrir a ese mecanismo, me imagino, pues muy después. Vino el ajuste de los tributos, vino el cambio a la ley de pensiones del magisterio. Ahora tuvimos cambios también en leyes de pensiones. Lo que quiero tratar de entender es si efectivamente aquí se aprueba el paquete de la reforma fiscal tal cual está, o si es necesario integrarle otros elementos que le permitan recaudar más recursos a Hacienda para no tener que estar repitiendo esta situación que ya se había dado en la administración Figueres. Sí, vamos a ver, yo quiero aderezar algo con lo que mencionaba Federico, la observación de que dependemos de las calificadoras internacionales. Se debe a que las calificadoras lo que hacen es revisar el perfil financiero de un país o de una empresa y determinar cómo está la capacidad de ese país para pagar su deuda o no. ¿Qué es el punto de ellos? Nos dicen, ¿es un buen pagador? ¿Es un pagador más o menos, para ponerlo en términos sencillos? ¿O es un
pagador pésimo. Eso es, nosotros ya pasamos de ser un buen pagador a ser un pagador más o menos, y estamos ya en el borde donde vamos a ser un pésimo pagador. Si ocurre eso, y por eso Federico lo mencionaba, si ocurre eso, simple y sencillamente el acceso a los recursos externos, a ese financiamiento, va a ser cada vez menor y cada vez más caro. Pero ¿por qué pasamos a ser un pagador más o menos? Es decir, la deuda ha venido creciendo, doña Laura, desde niveles del 30% de la producción de la economía a niveles que este año la deuda pública total sobrepasarían ya los niveles del 70%, y la deuda pública del gobierno central por arriba del 50%. Son niveles que no son manejables para nuestra economía. Bueno, un detalle a considerar, reforzando un poco sobre las calificadoras, la dinámica, digamos, de las economías internacionales han cambiado. Recordemos que en los 90s es cuando se implementan las políticas del Consenso de Washington, que exactamente es reestructurar todo lo que es la parte del Estado. O sea, hay una presión internacional para que el Estado se haga más pequeño en cada una de las economías a nivel latinoamericano y mundial. Que ese fue, digamos, el tema de que los estados no pueden seguir creciendo, ¿verdad? Ahora, lo que hay que entender es que en ese momento lo que hay es un mensaje de mejorar el escenario de inversión, porque también los países como el nuestro necesita que se invierta. Entonces hay dos tipos de inversionistas: el que invierte en inversión extranjera directa, que está rastreando por medio de las calificadoras de que se apruebe el plan fiscal, porque eso genera más recursos, por lo tanto la tasa de interés no va a aumentar. Entonces eso te está enviando un mensaje positivo de que ahí se puede invertir. Y está el otro inversionista que lo hace de estado a estado, o lo puede hacer también de jurídico a estado, que compran bonos de deuda. Entonces yo tengo una deuda, la bonifico, y entonces el indicador, digamos, en Standard & Poor's, que ese es uno, y está Moody's, hay otros calificadores, lo que hacen, ese inversionista no viene a Costa Rica, ese inversionista se fija en esas plataformas a través de Bloomberg, por ejemplo, también, y de ahí toman decisiones si lo compran o no. Incluso hay un mensaje, porque esa noticia apareció y me parece que nadie le prestó atención, donde ya hay, digamos, los asesores internacionales en inversión están pidiendo o están recomendando que si Costa Rica no aprueba el plan fiscal, pueden pasarse los inversionistas de los bonos, de los acreedores de nuestros bonos, a bonos de deuda del Salvador, por ejemplo. Mi pregunta es, ya hay dos preguntas. Voy a leer, hagamos una cosa, voy a leer las preguntas, don Melvin Garita, que ya venía con su respuesta. Hay dos preguntas de la gente, que los está viendo a ustedes, y también yo tengo una pregunta. Pero vamos a darle chance a quienes nos están haciendo sus planteamientos, sus interrogantes, a nuestros economistas invitados esta mañana en la revista, don Melvin Garita y don Federico Rivera. Vamos a ver. Mario Vilches dice lo siguiente: don Federico y don Melvin, entonces el problema es que no tienen un sistema de recaudación eficiente. Eso pregunta Mario Vilches. Y la segunda, Alito Díaz Jiménez dice, entonces no va a haber inflación ni devaluación del dólar, según don Melvin. ¿Ok? ¿Respuestas? Vamos a ver, el problema que tiene Costa Rica no es de ingresos. Claramente, y como mencionaba doña Laura, se han tomado muchísimas medidas para mejorar la recaudación, para disminuir la evasión fiscal, y los ingresos crecen con una relación al crecimiento de la economía costarricense. Lo que ocurre en nuestra economía es que la planilla estatal crece y no está relacionada al crecimiento de la economía. Por ejemplo, estamos en una economía que crece 2 o 3%, y los pagos de salarios que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda aumentan un 4% si uno lo ve por remuneraciones, y aumentan un 6 o un 7% si lo ve por transferencias a las instituciones públicas no empresariales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gasto crece a un ritmo de crecimiento que no es sostenible. Y aquí es importante el tema,
un país se puede endeudar, pero se tiene que endeudar para invertir, para generar infraestructura, para mejorar la capacidad de producción de ese país. ¿Y qué hemos venido haciendo en Costa Rica? Desgraciadamente hemos venido endeudándonos para pagar sueldos y salarios. Lo que estás diciendo es que el gasto crece, ¿cuánto dijiste? Vamos a ver, si uno, dependiendo del tiempo que uno analice, si la economía, por ejemplo, si analizamos la coyuntura, los ingresos en el último año vienen creciendo a ritmos del 1 o 2% y los gastos crecen al nivel del 5 o 6%, o sea, crecen 2 o 3 veces más. Estás enfocado en el gasto. La pregunta del ciudadano era si lo que falta es la recaudación. Dijiste, Melvin, ahorita que el problema no es de recaudación. Es que esta es la gran discusión, y ustedes dos lo han planteado muy bien. Esta es la gran discusión de la reforma fiscal. ¿El problema es solo de gasto o el problema es de recaudación? Veámoslo así, doña Laura, si nosotros disminuyéramos la evasión a cero y disminuimos el déficit fiscal, qué sé yo, a 4%, lo que va a ocurrir es que el nivel de ingresos aumenta y va a seguir aumentando una tasa del 2, 3, 4% cuando los ingresos del gobierno y los gastos van a seguir aumentando a tasas del 5, 6, 7 u 8. Entonces se vuelve a ensanchar el problema del déficit, nos seguiremos endeudando y definitivamente el problema no se va a aderezar. Por eso hay que primero arreglar el ritmo de crecimiento del gasto y luego y además ir mejorando la capacidad de recolectar impuestos. De recaudación. Pero tengo un problema, y es que ya, como hoy hay huelga nacional, Federico Rivera, ya va usted con su explicación. Yo también tengo otras preguntas, pero tenemos un pase de nuestra periodista Wanda Araya. Ella está en uno de los sitios en donde se está realizando la movilización de protesta, la marcha nacional de hoy. Wanda, voy contigo, adelante, voy con vos para que nos hagas un reporte de lo que está aconteciendo allá. Hola, ¿qué tal, doña Laura? Muy buenos días. Y es que en este momento nos encontramos en las afueras del Hospital San Juan de Dios, precisamente frente al Parque de la Merced. Y es que a esta hora ya están llegando los empleados reuniéndose de la UNDECA, reuniéndose precisamente en este punto donde es que van a llegar los empleados de la Caja de toda Costa Rica para caminar hacia la Asamblea Legislativa. Y es que para ampliarnos sobre este tema, sobre cuál es el movimiento que van a tener los funcionarios de la Caja para este miércoles, día 17 de la huelga, está con nosotros don Eduardo Flores, que es de la Junta Directiva de la Caja. Don Eduardo, cuéntenos cuál es el para este miércoles. Un movimiento muy fuerte, un movimiento masivo de todo el país, muy indignados, muy molestos con el señor presidente, por las actitudes, la prepotencia, la intimidación, donde él pretende que con los compañeros del tránsito, quitar las placas, eliminar placas, hacer partes, evitar que la gente se pueda manifestar, nuestros funcionarios de la Caja se puedan manifestar pacíficamente como lo hemos hecho, y eso lo consideramos realmente agresivo. Don Eduardo, precisamente con ese tema, vemos que hemos escuchado que hay personas de todo el país que les han quitado las placas y no pueden llegar hasta Costa Rica, hasta el centro de San José. Tal vez se nos puede dar un reporte de qué lugares son donde se ven los empleados que están retenidos. Tenemos problemas en Guapiles, Siquirres, Limón, donde está la Romana. Tenemos problemas en los Chiles, en San Carlos y en diferentes lugares. Es decir, consideramos que esto no se vale engañar al pueblo de Costa Rica y haciendo actitudes prepotentes para evitar que puedan pasar pacíficamente nuestros funcionarios de la Caja del Seguro Social. Don Eduardo, han declarado ya al menos 5 huelgas ilegales. Recordemos que la Caja fue una de las primeras instituciones que se presentó la declaratoria de ilegalidad. ¿Existe temor por parte de los huelguistas, los que mantienen en pie hasta más días que tengan que llevar la huelga? Esto más bien ha fortalecido. Déjeme decirle que más bien el señor presidente no es quien le corresponde decir si es legal o ilegal la huelga. Son otras instancias. Y esto ha fortalecido el movimiento. Y eso lo vamos a demostrar hoy. No como él lo dice, que son 5 gatos. Hoy queremos decirle al señor presidente de la República que hoy vamos por la huelga de los gatos, y que sepa contar y que se dé cuenta que no es un gato. Y va a ver cuántos gatos vamos a tener en esta manifestación el día de hoy, que cumplimos 17 días de huelga, y estaremos aquí hasta tanto este señor presidente, estos diputados
esta Asamblea Legislativa no eliminen por completo ese proyecto de ley 20.580. Excelente, don Eduardo Flores, que pertenece a la Junta de la UNDECA. Muchísimas gracias por esta información. Estaremos informando más sobre cuál es el movimiento de la huelga para este día 17, la huelga indefinida contra la reforma al plan fiscal. Les recordamos, estamos ubicados frente al Hospital San Juan de Dios, donde se espera que llegue la gran concentración de empleados de la Caja para caminar hacia la Asamblea Legislativa. Doña Laura, volvemos con usted que tiene más información. Wanda Araya, así es, son las 7:45 y me encuentro con dos economistas que están poniendo en perspectiva el anuncio de ayer del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, de que en el sentido de que el Banco Central o Hacienda va a comprar letras de cambio al Banco Central. El impacto, lo que esto significa, los escenarios de la economía, cuando este mecanismo se utilizó en 1994, en la década de los 80, durante la gestión del expresidente Rodrigo Carazo Odio. Bien, había unas preguntas pendientes y es que nuestros seguidores en redes sociales estaban preguntando si el problema es de recaudación y otro planteamiento. Federico Rivera había hablado ya, don Melvin Garita. Por cierto que ahora este micrófono nos estaba diciendo que se están venciendo los tiempos ya para pagar deuda y que por ello se recurre también a este mecanismo. Federico Rivera tiene una explicación. Sí, adelante. En el caso, quería responder un poco sobre la consulta anterior. Había un dato que se estaba moviendo del 8% de evasión del PIB, ¿verdad? Lo que dice Hacienda que no es el 8 sino el 4.6. Al fin y al cabo hay un problema de evasión. La persona pregunta, don Vilches creo que es, ¿verdad? Pregunta Mario Vilches. Entonces el problema de recaudación, dice. El sistema, Laura, el sistema a usted, a Melvin y a mí nos permite la evasión. No es que usted no evada, ni Melvin evada, ni a mí como salariado. La ilusión. Sí, está evadiendo. Ahora, ¿por qué? Porque la economía, recordemos que esta economía está girando hacia los servicios. Hay 942,000 personas en la economía informal que no están pagando impuestos, por ejemplo. Y ahora, por eso es que el tema de la canasta básica hace de que tenga mayor trazabilidad. ¿Eso qué significa? Trazabilidad no es que cada 100 colones que se está comercializando le esté llegando el 100% de lo que pretende recaudar el gobierno. Lo que pretende es que le quede más en recaudación y menos evasión. La evasión fiscal siempre va a existir. Lo que pasa es que no hay ninguna economía, en Estados Unidos, si usted va de impuestos, usted va a la cárcel. En Costa Rica no. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te dice? Que también las leyes son laxas, no son fuertes, entonces el sistema le sigue permitiendo a la sociedad evadir. Por lo tanto, ya tendríamos que hablar de una reestructuración de todo el sistema fiscal, imagínense, por ejemplo. Ahora, digamos, el Ministerio de Hacienda no tiene tiempo para pensar en un nuevo modelo o si eso funciona o no. Ahorita hay una emergencia de ver cómo recaudas porque, bueno, la economía, hay que decirlo así, y no sé si Melvin está también de acuerdo, pero la economía está al borde de un colapso. Ok, la pregunta es, don Melvin y don Federico Rivera, don Melvin Garita y Federico Rivera, ¿qué garantía? Bueno, ya me están diciendo que hay que hacer un pase, nuevamente tenemos un pase con Katia Meneses, me están informando, ella ya está en la Municipalidad de San José y ya voy a plantear la pregunta, y también hay más preguntas del público hacia nuestros economistas que nos están siguiendo, ya las van a responder. Voy con Katia Meneses. Buenos días, Katia. Muy buenos días, Laura. Estamos ubicados en la Municipalidad de San José, específicamente en el plantel. A nuestra parte de atrás ustedes pueden observar cómo están los camiones de la basura. Están debidamente estacionados. Esto es parte de la huelga que se está llevando a cabo, sobre todo hoy, que es la marcha de los gatos, como así se ha denominado. Aquí están ubicados también lo que son los empleados municipales de parques, de recolección de basuras y otros, todos afiliados al sindicato Unión Nacional de Transportes. Vamos a conversar con doña Susan Quiroz, quien es la secretaria general de este sindicato. Doña Susan, muy buenos días.
¿A qué hora salen ustedes? ¿Cómo están organizados? ¿Y qué es lo que a ustedes les molesta con la reforma fiscal? Bueno, muy buenos días. Lo primero que hay que decir es que la Municipalidad de San José hoy, en el día número 16, está firme en la lucha como el primer día. La lucha se fortalece porque estamos luchando no para defender privilegios, no, estamos luchando por una reforma fiscal justa, donde los ricos paguen como ricos y los pobres paguemos como pobres. En ese sentido, nos disponemos a salir para incorporarnos a la gran marcha nacional a partir de las 8 de la mañana. Vamos a marchar hacia el Paseo Colón. Allá nos vamos a reunir con trabajadores de la Municipalidad de Parrita, de la Municipalidad de Upala, de la Municipalidad de Barba, de la Imprenta Nacional y muchos otros compañeros y compañeras que están en la lucha con nosotros. Y muchísimas gracias a doña Susan Quiroz por esta información. Indicarles que ya entonces dentro de breves momentos ellos estarán saliendo hacia la estatua de León Cortés en la Sabana, donde se concentrarán con los demás sindicatos y caminarán hasta la Asamblea Legislativa. Esta es la información. Regreso con usted, Laura, que tiene más información. Sí, así es, Katia Meneses, y ya se está acabando nuestro tiempo, 7:51 minutos de la mañana, y he aprendido muchísimo y espero que ustedes también, con lo que nos están hablando los economistas, Melvin Garita y Federico Rivera. Ya hay comentarios y preguntas, y después tal vez me den chance a mí de hacer la que tenía pendiente. Dice vamos a ver, el primero es de don Saulo Morales. ¿La solución es reducir la planilla o bajar los salarios? Aumentar el desempleo no solucionó el problema en Argentina. ¿Por qué a nosotros nos serviría? Eso dice don Saulo Morales. Christopher Ross dice, pregunta para don Melvin, le escucho fomentando el salario único. ¿Será posible que me equiparen mi sueldo al de los jueces del Poder Judicial? ¿Ya habrá alguien revisando los esquemas salariales del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo y los médicos? ¿Quién gana más para que tributen más? Esas son las dos preguntas. Ustedes responden. ¿Quiere empezar usted, don? Claro, don Melvin, vamos a ver, el salario único de don Christopher Ross. El salario único es un concepto muy sencillo. ¿Qué es lo que hay detrás? Si una persona en un puesto gana, por así decirlo, 800,000 colones, en la empresa privada, y se pueden hacer benchmark tomando en consideración referencias internacionales con algunos ajustes, entonces lo que vamos a establecer es que para ese tipo de empleo la persona va a ganar 800,000 colones. Lo que ocurre es que en algunos casos, dada la forma en que está organizado el empleo público, las anualidades hacen que esa persona no gane 800,000 colones y esté ganando 1,5 millones, 2 millones o 3 millones, y eventualmente ocurren injusticias enormes dentro, incluso desde el mismo apartado público, donde personas que están haciendo exactamente las mismas labores están ganando sumas completamente diferentes. Y si comparamos contra el sector privado, aún más. A eso se refiere la reforma del empleo público y la introducción del salario único. Y don Saulo Morales estaba diciendo, la solución es reducir la planilla o bajar los salarios, sí, aumentar el desempleo, no solucionó el problema en Argentina. Sí, definitivamente. A nosotros nos serviría. Claro, aquí hay un tema que la gente tiene que tener claro, los derechos adquiridos de las personas no se van a tocar. Lo que se les va a decir es esto: señores, si ustedes tenían una anualidad del 5% o 5,5%, como ocurría en algunas de las universidades, ya no va a ser un 5%, ya usted no va a crecer su salario 5% simplemente porque pasó un año. Usted va a tener una anualidad o un premio o una bonificación por relacionado al crecimiento que tenga la economía, que no haya ese desfase donde simple y sencillamente la planilla aumenta y sigue aumentando sin tener detrás algo que lo respalde, como es el crecimiento de la economía, que lo respalda el trabajo de todos los costarricenses. Tengo una pregunta que me quedó pendiente, y es a propósito de lo que estábamos hablando, el tema de la reforma fiscal, el gasto y la recaudación. Mi pregunta es, y es volviendo al escenario de 1994. Hablábamos del paquete de impuestos que se aprobó, hablábamos de, recordábamos también que se ha aplicado este mecanismo. Mi pregunta es, ¿qué garantía hay, don Melvin y don Federico, de que si se aprueba esta reforma fiscal, tal cual está, tengo un par de minutos, me están diciendo, no se vuelva a recurrir a este mecanismo, ¿verdad?, que se está recurriendo ahora? ¿Qué garantía hay si esta situación y este escenario se dio durante la gestión de José María Figueres?
Ok, bueno, lo que hay que tener, sí, lo que hay que tener cuidado y lo que hay que prestarle atención también es las experiencias de otras economías. El señor menciona el caso de Argentina. Desde el 2001 tuvieron medidas drásticas que los llevó a una crisis terrible y hoy día están en una misma situación, ¿verdad? Entonces, lo que sí deberíamos de entender que si no se da este plan fiscal, nos puede pasar algo parecido a lo de Argentina. Argentina necesitó más de 50.000 millones, ¿verdad?, para hacerle frente y aún así no lo está logrando. Costa Rica produce por año 36.000 millones. Ellos recibieron un rescate de 50.000 millones para poderle hacer frente. Ahora, ¿a qué se debe eso? Por ejemplo, si no hay un plan fiscal, partamos del supuesto, no se aprueba, ¿verdad? Y no lo tenemos. En primer lugar, eso ya don Melvin lo explicó, suben las tasas de interés, sube el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Tendrías que acudir a los organismos internacionales. Y yo lo puedo decir con criterio de juicio que Costa Rica está en una ubicación geopolítica y geoeconómica estratégica para muchas economías, no solo para Estados Unidos y para China. O sea, China es una economía que te puede decir, sí, yo puedo prestarles. Buscar el dinero internacional, ¿verdad?, para solventar puede ser, digamos, una solución. Lo que pasa es que eso nos lleva a una bomba de tiempo en el tiempo, porque dentro de 4 años vamos a tener este efecto, ¿verdad? Puede ser todavía más alarmante o más devastador si quieres acudir a los organismos internacionales para que solvente la economía. O sea, si Costa Rica tiene disciplina con el Fondo Monetario, pues es un sujeto. El problema es que ellos van a condicionarte. Entonces tenés que buscar otras alternativas. Por ejemplo, le puedo decir, está el Banco Asiático, ¿verdad?, que incluso que el director general es un costarricense, Minor Taylor, ¿verdad?, para entenderlo de esa manera, donde estamos ligados a la PEC. O sea, en este momento nosotros estamos ligados al Pacífico. Y si puedes buscar también financiamiento por el lado del Banco Asiático, que está en Filipinas. O sea, buscar opciones en el exterior para financiar lo que no hemos resuelto se puede hacer. Lo que sucede, ¿verdad? Y yo puedo decir que hay una situación perversa en el sentido de que no se está midiendo el impacto que esto puede generar a largo plazo en nuestra economía. Vamos a ver, ese espacio que lo tuvimos durante varios años anteriormente con las emisiones de eurobonos ya se acabó. El nivel de deuda que tenemos es sumamente alto y cualquiera de estos organismos internacionales, si nos va a prestar recursos, lo va a hacer si estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar para empezar a disminuir esa deuda. Nosotros no podemos seguir endeudándonos para pagar sueldos y salarios. Eso es equivalente a que vamos a ver, y para poner un ejemplo sencillo, usted le puede prestar a 2 personas, una persona que va a comprarse unas gallinas, un cerdo y una vaca, o va a prestarle dinero a una persona que se va a ir de fiesta y va a ir a un concierto. Y las 2 personas tienen el mismo nivel o están relativamente endeudadas. ¿A cuál de esas personas usted le prestaría? A la persona definitivamente que va a invertir eso para aumentar su capacidad de producción en el futuro. A la otra persona simplemente va a desaparecer ese dinero. Ese es el asunto, y nosotros tenemos que aprender de los errores de otras economías, y Argentina, la gente tiene que saber que Argentina hace 100 años era una economía desarrollada y hoy es una economía prácticamente del tercer mundo. Si no se toman las decisiones adecuadas, simple y sencillamente todo lo que hemos ganado en los últimos 40 años, todo el esfuerzo de una generación se podría estar perdiendo, y la seguridad jurídica que tiene nuestro país haría que la inversión tanto en bonos o en deuda como la inversión en nuestra economía empiece a disminuir, e incluso muchos costarricenses tengan que emigrar de nuestro país. Gracias a Melvin Garita, gracias a Federico Rivera. Tenemos que irnos, ya van a ser prácticamente las 8 de la mañana y yo tengo que devolverle el pase a doña Jennifer Vega para que despida. Así es, muchísimas gracias a Laura Martínez por esta amplia información. Nosotros hemos llegado al final de la presente edición. Agradecemos muchísimo su compañía.